¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Frutos del País. El gusto de compartir con ustedes toda la información, todo el quehacer de las economías regionales, todo el interior profundo de la Argentina, toda la producción, para cada semana traerle lo mejor de cada región. Como les digo siempre, de norte a sur, de este a oeste, la producción argentina es importante, es relevante, tiene mucho para dar y aquí se la mostramos. Vamos a ir abordando algunas cuestiones y en primer lugar quería que me contaras un poquito cómo está marchando esta campaña de arándanos. Bueno, en este momento tenemos a los cultivos ya con sus yemas marcadas, que es cuando empezamos a hacer cuentas, ¿no? Cuando se van diferenciando las yemas y vamos viendo cómo viene nuestro cultivo y preparándonos para el invierno, para terminar de consolidar eso que en primavera tendría que ser, o al final del invierno, nuestra fruta de primicia. En principio, las preocupaciones que tenemos son el tema logístico, obviamente. Nos está preocupando mucho porque no termina de normalizarse, fruto del tema de la pandemia y ahora el tema de la invasión de Ucrania, que todo eso trae una serie de trastornos, de la mano de un aumento importante del costo de los insumos en dólares, con lo cual tenemos un aumento del costo de producción importante y la necesidad por el nivel de competencia que se ha dado en los mercados ahora de tener que ir básicamente por transporte marítimo, y en ese sentido Argentina tiene un poco la dificultad que está más lejos que sus competidores de los mercados objetivos. Entonces, cualquier complicación en la logística, siendo que estás más lejos, te perjudica, ¿no? Así que esas son las expectativas con las que vamos a la campaña que se va a iniciar seguramente con la fruta más temprana, a fin de julio, para extenderse hasta diciembre. ¿Cómo los ha tratado el tiempo? ¿Cómo está el clima? Bueno, ahora el tiempo está un poquito más lluvioso en Concordia que el año anterior, pero en este momento todavía estamos con un clima razonable, pero bueno, comienza la época donde van a darse los primeros fríos y las primeras heladas y lógicamente nuestra fruta de primicia ya están los cultivos los más tempranos florecidos, así que hay que estar atento para proteger esos cultivos, con lo cual tenemos que tener acopiado la cantidad de combustible necesario, porque los motores para el riego antihelada son diésel, así que bueno, por otro lado, este aumento cotidiano que estamos teniendo del combustible, que medido en términos de dólares de divisas, que son lo que nosotros recibimos, ya se está poniendo bastante elevado. Ahora, preocupa mucho el tema del gasoil. ¿Están teniendo suministro más allá del precio? Estamos teniendo el suministro, hubo alguna preocupación hace unas semanas, pero se viene entregando el gasoil. Como que nosotros esto no está haciendo una limitante. ¿Qué preocupa más hoy dentro de todo este combo que ustedes tienen? Cuando uno habla de que va a llover sopa y te va a encontrar con un tenedor, yo creo que la actividad frutícola en la Argentina es el claro síntoma de eso. ¿Qué es lo que más preocupa? ¿El tipo de cambio, la logística, los impuestos? Lo que más le preocupa a la fruticultura argentina es la macroeconomía. Uh-huh. La macroeconomía es lo que más, es lo que más nos perjudica a nosotros, y de alguna manera eso vinculado con los impuestos. Cuando uno mira, por ejemplo, la página web de Agrimonitor y mira cuál es la incidencia de impuestos que tiene el productor agropecuario en la Argentina versus los demás países, nosotros tenemos una presión muy, muy importante, entonces mucho mayor que los demás países. Y después tenemos algunas cosas que, bueno, con el aumento de la inflación se ponen mucho peor, como por ejemplo el tema de la devolución de IVA. Nosotros compramos todos los insumos con IVA, quien exporta sin IVA, y te lleva un año y medio recuperar el IVA en pesos. Entonces el costo de la gestión, más la devaluación, más la pérdida de solvencia, hace que ahí tenés una pérdida monumental. Después el aumento de impuestos y aumento de impuestos hace que uno dice, bueno, por ahí como exportador lo recuperás vía reintegros. No, los reintegros en los últimos años descendieron y hoy están en valores muy, muy bajos que de ninguna manera
compensan la carga impositiva que vos tenés de impuestos internos, que en otros países es menor la carga impositiva y mayor los reintegros. Con lo cual, cuando vos ves lo que tenés de pérdida de IVA, lo que tenés de esa falta de cuenta única tributaria que te quita solvencia, que es lo que mata a las empresas, cuando dice, ¿qué mata a las empresas? No podés pagar los viernes, ahí se te viene todo encima, ¿no? Entonces no es solamente lo que perdés, es no disponer de eso, ni siquiera del resultado de eso. Y bueno, y cuando ves también que no tenemos esos reintegros que otros países los tienen de manera importante y nosotros con más impuestos no lo tenemos, bueno, ahí se te pone complicado, ¿no? Y bueno, no se puede dejar de decir que, bueno, para algunas producciones intensivas, por ejemplo, el arándano no tiene convenio colectivo de trabajo, con lo cual hay algunas actividades de las que se desarrollan durante el año que no están lo suficientemente ordenadas desde lo legal. Eso, en definitiva, ¿en qué redunda? En una debilidad de las empresas a la hora de cualquier disputa por el tema laboral. Y entonces, bueno, tenés ahí un pasivo contingente muy importante que cuando uno ve los precios en descenso en el mercado internacional, porque el arándano, así como cada día se consume más, que es una bendición, la oferta también crece cada día más. Entonces, uno dice, esa mayor oferta de fruta, ¿a dónde se dirige? Bueno, se dirige a segmentos de la población de un poder adquisitivo menor que antes no lo consumían. Bueno, hoy lo consumen afortunadamente, pero a un precio menor. Entonces, el precio va bajando cada año, irremediablemente. Pero nuestros costos ahora están subiendo. Entonces, ahí, cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el resultado de la empresa y cuál es el pasivo contingente por estas cuestiones que te menciono? Hace que, mientras en todo el mundo las plantaciones de arándano aumentan masivamente, en la Argentina decrecen sistemáticamente desde hace años. Más allá de esta problemática que vos planteás sobre la macroeconomía, ¿cómo están hoy nuestros competidores en materia de arándanos? ¿Cómo están posicionados hoy? ¿Qué les está Y pasando bueno, a cuando vos ellos? tenés claro, cuando vos tenés esa falta de rentabilidad, una de las cosas que primero obviamente se afecta es la inversión. Y acá uno lo que sabe es que eh, las plantas que, por ejemplo, están detrás mío en este momento, las plantas están muy saludables y están fantásticas, pero en definitiva lo que depende, lo que marca el resultado de eso es la preferencia del consumidor. Y esto de la preferencia del consumidor hace que todo el mejoramiento genético que cada día te va dando variedades nuevas con características superiores o mejores, hacen que vos tenés que replantar mucho más rápido de lo que se cumple la vida útil de la planta. Y eso viene de la mano de la inversión. Como las plantaciones en la Argentina no aumentaron, sino que decrecieron, tampoco tenemos un desarrollo genético propio o una genética importada que nos vaya acompañando, con lo cual nuestras plantaciones de alguna manera van teniendo variedades que van quedando relegadas en el mercado. ¿Relegadas en qué sentido? No toleran, por ejemplo, un transporte marítimo prolongado, porque lo nuestro arrancó con variedades que eran para llegar en avión y comerse a los 3 días de la cosecha. Bueno, eso ya prácticamente no existe más, salvo en muy pequeña proporción del mercado. Después querés variedades más grandes, porque como esto se cosecha a mano y cada fruta pesa 1,5 gramos a 2 gramos, y vos tenés una variedad nueva que pesa 3 gramos, el solo movimiento de una persona cosechando una fruta cosecha mucho más, con lo cual es más eficiente la cosecha. Bueno, esas variedades tampoco las tenemos masivamente difundidas. Entonces, hay una serie ahí de inversiones que hay que realizar que son hijas de la rentabilidad. Si vos no tenés rentabilidad, no las podés tener. Por otra parte, la ley PYME que nosotros teníamos hace unos 3 o 4 años había llevado el impuesto a las ganancias al 25%, con lo cual quien tenía la suerte de ganar tenía mayor resultado como para poder invertir. Hoy volvió al 35%, con lo cual empresa que tenga un resultado positivo al final se lo lleva en impuestos entre lo que paga de ganancias y el adelanto de ganancias del año siguiente. Ese ambiente no es favorable para la inversión, o sea que al que no le va bien ni hablemos, y al que le va bien tampoco tiene la facilidad como para poder invertir en tecnología y tener de alguna manera ser más competitivo hacia adelante. Todas estas cuestiones que vos me comentabas, todo este problema de la macroeconomía, de los impuestos, del tipo de cambio, de la logística, es común a todas las actividades frutícolas de la Argentina y en los últimos días se han expresado, ¿no?, respecto a eso, creo que en una nueva oportunidad.
Sí, hace unos días hicimos un resumen de estos puntos que te mencionaba, también con otro más, que es, como nosotros no tenemos, como Argentina no tiene tratados de libre comercio por esta cuestión de proteger algunas actividades, eso a la fruticultura le cierra puertas. Por ejemplo, nosotros en el año 2018 exportamos a China cuando había arancel del 30%, con idea de abrir el mercado luego de un trabajo enorme hecho entre el SENASA, el Ministerio de Agricultura de China, que en ese momento hasta nos visitó quien hoy es presidente de la FAO, que era vicepresidente, viceministro de Agricultura, y vino, estuvo en la Facultad de Agronomía, estuvo, en fin, dando un apoyo grande que se abriera ese mercado. Pero bueno, después ese 30% logramos que bajara al 15%, pero claro, Perú va con arancel cero. Entonces, si tu logística es peor y los otros tienen 15, vos tenés 15% de arancel y los otros tienen cero, se complica. Entonces, a los puntos anteriores sumémosle el tema de apertura de mercados, que nos condiciona. Bueno, esto hizo que esto afecta de alguna u otra manera en distinta magnitud a las distintas actividades frutícolas, por eso las asociaciones de productores de peras, de manzanas, de cerezas, de arándanos y de citrus, toda la citricultura, hemos sacado ese comunicado con puntos que nos abarcan a todos, que básicamente son los mismos, después con algún detalle, algunos los puede afectar más un punto que otro, pero en general cuando uno mira los datos de la fruticultura, en general la situación no está favoreciendo el desarrollo de la fruticultura, por eso cuando uno mira los valores históricos, más allá de algún aumento de precios de algún producto en algún momento o alguna circunstancia particular, no está creciendo lo que podría crecer en función del potencial que tenemos. O sea, cuando uno dice Argentina tenía 4.500 hectáreas de arándano y hoy tiene 2.300. Bueno, si hubiéramos crecido como los demás países, de 4.000 no teníamos que pasar a 2.300, deberíamos haber pasado a 12.000, con lo cual seríamos una industria pujante que en lugar de dar trabajo a 20.000 personas, daría trabajo a 100.000 personas. Y el ingreso de divisas sería monumental. Y tenemos tanto los recursos, porque una de las limitantes, por ejemplo, en uno de los últimos congresos de APAMA, el representante de México que invitamos dijo, bueno, no podemos crecer más porque no tenemos más agua. Y nosotros mirábamos sorprendidos, claro, ¿no? Al llegar a un punto, en esa zona ya no podían crecer más, tuvieron que desarrollar otras. Y bueno, nosotros tenemos condiciones, así como tenemos las lluvias que por ahí en algunos momentos nos perjudican, todas las zonas tienen ventajas y desventajas. Nosotros tenemos los recursos naturales como para desarrollar una superficie mayor, sin duda. Pero esta situación, esto que hablamos antes, es lo que nos condiciona de alguna manera para no poder realizarlo. En estos últimos años, recordame o corregime si me equivoco, la única medida que las economías regionales han tenido como favorable son algunas disminuciones en retenciones y que yo sepa nada más. Bueno, tuvimos esa disminución de retenciones que se pusieron en un momento y después se sacaron, afortunadamente. Después, el año pasado, recibimos la visita del presidente de la Nación que puso esa norma de permitir que la gente que tenía planes, y digo algunos planes, pudiera registrarse en el trabajo, pero en el trabajo formal. Pero la realidad es que como hay multiplicidad de planes y no está lo suficientemente difundido, esa medida que era muy útil, que era que para labores estacionales, como puede ser la cosecha de arándano, donde tenemos un pico de demanda de cosecha, la gente pudiera registrarse sin que se le viera afectado ningún plan. Eso es lo mínimo, como mínimo lo que le falta es más difusión por parte del Estado, porque nosotros lo difundimos, pero hay que difundirlo de todos los sectores para que la gente confíe que efectivamente eso va a ser así y que eso no lo va a restringir. La realidad de la cuestión es que la gente no quiere dejar por ningún motivo de percibir esos planes y ayudas, porque, bueno, con toda razón la situación es tan grave desde lo económico, que por ahí dice, bueno, yo la verdad que por trabajar en la temporada de cosecha, que no es muy larga, no quisiera que esto me afecte un plan que recibo, que pudiera recibir el día de mañana. Entonces sigue habiendo esa desconfianza que en realidad viene de la mano de la situación económica que no es positiva, porque cuando la economía crece, el entusiasmo es general para consumir, para invertir, para que la gente vea un horizonte, pero cuando la gente percibe que la situación no es buena, te dicen, no me pidan que yo deje lo que tengo. Así que esa fue una medida, que la medida fue buena, la veníamos pidiendo hace muchísimo tiempo, pero falta que eso, por un lado, se difunda más y por otro lado, que Argentina tenga otro crecimiento para que la gente confíe efectivamente que es mejor, que tiene más horizonte trabajando que percibiendo
ayudas sociales. Ujú. Alejandro, se viene un nuevo congreso de APAMA. Sí, el 30 de junio contra viento y marea vienen las 13ª jornadas de APAMA. Esta vez van a ser híbridas, o sea que vamos a tener esta vuelta una nueva novedad, que es, bueno, así como aprendimos los años pasados en hacerlas virtuales, que contamos con tu colaboración y tus colegas que vinieron y hicieron la conducción de las jornadas, dándole un nivel profesional muy lindo. Bueno, este año se van a hacer el 30 de junio en dependencias del INTA de Concordia. Y bueno, ahí tenemos algunos de nuestra base temática, es una de las fortalezas que va a tener, es el desarrollo de muchos expositores hablando de bioinsumos, porque Argentina está yendo rápidamente hacia la producción orgánica cada vez en mayor proporción, entonces esto de difundirlo de toda la parte de bioinsumos nos da de alguna manera, por un lado, una visibilidad distinta y por otro lado también difunde entre todos los productores herramientas que hay, que algunas son realmente fantásticas porque con principios muy simples cumplen funciones de reemplazar, por ejemplo, fungicidas sintéticos, siendo mucho más barato su aplicación y mucho más efectivos y sin dejar residuos. Entonces, esta tiene que ser uno de los pilares en los cuales se va a sentar la producción argentina en el futuro, como para decir, bueno, tenemos cada vez más producción orgánica. Así que está ese panel de bioinsumos. Después vamos a hacer un panel muy interesante que va a ser sobre el nuevo packaging, tanto para quienes hacen clamshells, que expliquen cómo usan material reciclado para que quien come fruta que viene en un clamshell de plástico no piense que eso genera un residuo que no se va a descomponer nunca, sino que eso va a ser nuevamente un clamshell el día de mañana. Y por otro lado, las nuevas cestillas o clamshells o contenedores chiquititos de fruta que son de celulosa y que son mucho más amigables con el ambiente. Así que eso lo vamos a exponer, va a haber una exposición también sobre agricultura orgánica en general, y ahí me va a tocar exponer un trabajo en el que voy a dar los datos de huella hídrica, o sea, la cantidad de litros de agua que se consumen para producir un kilo de fruta, sea que esté envasado a granel o que vaya en un clamshell, de manera tal de tener esos valores sin tratar de emitir un juicio de valor, sino mostrándolos y decir, bueno, acá nosotros hemos, por ejemplo, certificado la norma ISO de huella hídrica y bueno, quiero exponer esos datos y compartirlos para que podamos mostrar eso. Así que esa es otra área temática. Otra cosa que va a exponer son dos miembros del SHAFE, que el SHAFE es la Asociación de Exportadores de Frutas del Hemisferio Sur, donde está Nueva Zelanda, Australia, Argentina, Sudáfrica, Chile, Perú, Uruguay, y bueno, con dos herramientas muy importantes, que una es lo que vamos a hacer desde el punto de vista de formación de recursos humanos, que es una maestría que se va a abrir en marketing frutícola, que es un programa que se va a hacer en conjunto junto con la Universidad Complutense de Madrid y que bueno, eso va a tener su primera promoción a partir del mes de octubre, o sea que en unos meses se va a abrir la inscripción. Y lo otro es una herramienta muy importante, que es una herramienta que tiene la FAO, que es la e-learning platform, que es una plataforma para formarse en línea, con lo cual los encargados de campo y la gente y los empleados del campo, a través de las conexiones a internet que puede haber en cada campo, la que tiene cada uno de ellos, tienen áreas temáticas con las cuales se pueden ir informando con una información que está disponible ahí, que es muy buena, y que bueno, en definitiva, si nosotros tenemos en cuenta la cantidad de gente que trabaja por hectárea en una plantación de arándano, el arándano es recursos humanos al final del día. Yo digo, es genética y recursos humanos. Si no tenés la genética, como hablábamos hace un rato, producir lo que la gente no quiere. Pero si producir lo que la gente quiere es con gente, porque se cosecha uno por uno. O sea que acá está el que trabaja la noche en el empaque, el que trabaja más tarde en el despacho, el que trabaja en las noches de helada cuidando que no se dañen los cultivos, el que trabaja durante el día haciendo todo esto, es con gente. Y no es imposible hacerlo sin una capacitación de recursos humanos importante, así que ese es otro bloque que vamos a tener. Y después un bloque importante es el de logística,
porque bueno, todo el tema de logística, como dijimos al principio, nos aqueja, así que va a estar las posibilidades de transporte aéreo para algunos destinos lejanos y después todo lo marítimo. Así que esa es otro área que vamos a desarrollar. Después, bueno, se comprometió el gobernador a venir a la apertura y la presidenta del SENASA, así que bueno, vamos a tener intendente de Concordia, por supuesto que siempre nos acompaña, así que esperamos tener a las autoridades presentes para poder mostrar lo que hacemos y a la vez conversar de algunas inquietudes que tenemos con idea de generar más mano de obra y más divisas fruto de la exportación del arándano, más lo que volcamos al mercado interno, que cada vez es más, y bueno, eso permite que también en Argentina se pueda disfrutar de los beneficios de consumir arándanos. Hasta aquí una nueva edición de Frutos del País. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Vaya a saber dónde nos lleva la actividad productiva de la Argentina. ¿Será en el norte, será en el sur, en el este o en el oeste? Usted sabe, en cada lugar del interior profundo de la Argentina hay una producción que merece ser destacada, valorada y sobre todo mirada por los gobiernos. Chao.